máxima producción. ¿Y cuál es el caudal volumétrico que se puede procesar? Hasta esta conversión en el reactor. Ajá. Entonces, ¿cómo responde si se puede usar recirculación? La única forma, o sea, de que si la debes usar o no, la única forma de que respondas eso es calculando lo que sería el valor de recirculación óptima, porque no te dan un valor, sino que te preguntan si se debe utilizar. Y además te dice cuál debe ser el caudal de recirculación para tener la máxima producción. Entonces, de una vez te están diciendo que si vas a usar recirculación, tiene que ser la óptima. Entonces, simplemente el R no lo pones, sino que es el R como el del ejemplo. ¿Sí? Se determina como en el ejemplo que hicimos en clase. Profe, y una pregunta, por el 6.9 da el R. Entonces allí, bueno, es como aplicando las ecuaciones. Pero en ese caso que no dan el R, es como usted explicó en clase, pero no... Eso obviamente no, ese tipo de problemas no va a salir en el examen porque son extremadamente extensos. ¿Sí? En los que ustedes tienen que hallar el R. Al menos que también, sí, exacto, son demasiado extensos. Entonces, obviamente, determinas el R mediante el método que utilizamos en clase, bastante largo. Y entonces, simplemente determinas cuánto es el caudal que se recircula y cuánto es el caudal que se puede procesar con esa conversión. Sí, o sea, lo que pasa es que está mal planteado el ejercicio. O sea, el ejercicio te pregunta si debes utilizar recirculación. Entonces, tú te planteas el hecho de que puedes usarla o no. Sí, es entenderlo por la forma en que está planteado, pero el hecho de que te pregunten si la tienes que usar, la única forma de saber, si yo te pongo un ejercicio y te digo, ¿qué reactor vas a utilizar? ¿Un RTM6 o un RFP? En función de los datos. ¿Cómo me dices tú cuál reactor vas a utilizar? Tendrías que sacar la cuenta con los dos reactores y ver cuál es el que mejor te da. Y ese es el reactor que vas a utilizar. Aquí es lo mismo, o sea, te dice, debes utilizar recirculación. La única forma que tú sepas si la debes utilizar o no es determinarlo. Además te dice cuál tiene que ser el caudal para obtener la máxima producción. Eso quiere decir que tienes que trabajar con la recirculación óptima. Es decir, que no tienes que ir probando R's, sino buscar de una vez el R óptimo. Sí, por lo general todos los problemas son así. No les van a decir directamente dime cuál es la concentración final, sino te van a dar una vueltica ahí para que la determines de manera o sea, lo que te piden esté explícito implícito, no explícito. Y hay que sacar la cuenta para poder responder. El 6.17, reacción elemental irreversible en fase acuosa. La cuenta se efectúa isotémicamente del siguiente modo. Se introducen flujos volumétricos iguales de dos corrientes líquidas en un tanque de mezcla. Ya dicen por ahí que es un RTMC. Nos dan el volumen, una de las corrientes contiene
Para hallar lo que te piden del RFP, primero tienes que determinar lo que sucede a la salida del RTMC. Te dicen que es un tanque de 4 litros, ¿sí? Un tanque de mezcla cualquiera. Y te dicen que actúa como un RTMC. Entonces primero tienes que hallar cuánto es la salida, cuánto es la concentración a la salida del tanque. Si sacas la cuenta, necesitarías cuánto es la concentración de A la salida del tanque, porque esa sería tu concentración inicial en el RFP. ¿Sí? Y además de eso, a partir de ahí, con tu concentración inicial de A, porque si lo ven, hay dos formas de resolverlo. Una, en como una reacción de orden 2, que de hecho lo es, porque dicen elemental, ¿sí? Cuando la reacción es elemental, quiere decir que la estequiometría es igual al orden de reacción, quiere decir que es orden 1 en cada uno, ¿sí? Entonces hay dos formas de resolverla. Primero, está la forma utilizando el método de orden 2 del capítulo 1, capítulo 2, en el cual se sustituye en la ecuación de velocidad, se cambia por XA, tanto la concentración de A como la concentración de B. La otra forma también es decir que B es mucho más grande que A. De hecho, sí, es demasiado grande para ver, 10, 20, casi 100 veces más grande que A. Sí, la concentración de B. Entonces, podemos suponer que la concentración de B no varía tanto como varía la concentración de A, por lo que se supone que la concentración de B es constante y la meto dentro de la constante y me queda como una pseudo constante de una reacción de orden 1. ¿Sí? Además, otro problema que tenemos que se tiene en el ejercicio es que no hay un flujo volumétrico. ¿Sí? Entonces, el problema quedaría planteado en función del flujo volumétrico. Sí, hay dos formas, esas dos formas que les digo. Claro, la forma en el que supones que B es mucho más grande que A lo hace todo más rápido porque te queda una ecuación sencilla de orden 1, ¿sí? ¿Qué pasa? Como tienes la conversión en el primer reactor, porque tienes la concentración de R a la salida, ¿sí? Tienes la conversión de... ¿Sí? De hecho, el libro tiene un error, que no sé si se dieron cuenta. De hecho, si ven aquí, dice, una de las corrientes contiene 0,02 mol de A por litro y la otra 1,4 mol de B. Y me dicen que en la salida del tanque la concentración de R es 0,02. ¿Cuánto es la conversión de A? Según esos datos. Si la concentración de R a la salida es igual a la concentración de A a la entrada.
Sí, entonces o es un error en el libro o ya directamente te están diciendo que lo que sale, lo que pasa en en el RFP no es nada. Sí, con esos datos de una me están diciendo que toda la reacción se llevó a cabo en la mezcla, en el tanque. Sí, y que en el RFP no va a pasar nada. Sí. También puede ser que hay un error de un cero por ahí. Sí, bien sea que este sea 0,2 o este sea 0,02 o 0,1. Sí. Ahorita no tengo la otra edición del libro por aquí. Si esos son los valores, si el libro se refiere que esos son los valores, entonces la concentración de entrada de A es igual a la concentración de salida de R, por lo tanto lo que entra de A se transforma a R y todo pasa en el tanque. ¿Sí? Entonces, al repasar todo en el tanque, entonces ya en el RFP lo que nos pregunta, calcular la concentración de R a la salida del flujo pistón es la misma que la salida del tanque, entonces ya eso está listo. Y la fracción de A inicial que se ha convertido en el sistema, entonces la fracción de A que se ha convertido en el sistema, si esos valores son los que son, entonces la fracción inicial fue 1 y en el RFP no se convirtió en nada. ¿Sí? Pero me quedé pegada en una parte en la cual necesito hallar las conversiones de A1 y A2 y no sé cómo hallar esas conversiones. O sea, no hallo la forma. La primera parte que hice fue hallar el valor de la constante K. Ajá. Con la fórmula de vida media. Okay. De allí lo despejé y entonces hallé la constante K. Luego, como nos dan como me dan el tiempo de residencia, que es 2 semanas, yo sé que el tau del reactor 1 es igual al tau del reactor 2, que es igual a 2 semanas, y eso lo llevo a minutos como para transformar el tiempo. Pero luego cuando intentó calcular las conversiones de cada uno de los reactores,
no sé, me confundí porque utilizando la forma de estado no sé cómo hacerlo. O sea, la ecuación original de diseño. En cuanto a eso, vamos a esto que estaría aquí. Buscar Entonces, en principio, estas son las ecuaciones que necesitas. Para el primer reactor, entonces tendría CA0, X1 menos X0, que sería 0. Entonces, técnicamente, X1, ¿sí? Del primer reactor. El segundo reactor sería CA0, XA1 menos XA2 menos XA1 entre menos RA2. Sí, pero ¿cómo estás, qué orden de reacción estás suponiendo? Porque si utilizas tiempo de vida medio, el problema no te da datos para determinar el orden, entonces tienes que estar suponiendo un orden para lo que es determinar la constante, ¿cierto? Sí. Bueno, yo aquí había colocado n igual 2, pero no sé si eso está bien. Entonces esto se modifica, este MA1 se modifica y te queda que sería K por CA0 cuadrado. Sí, por el K por CA0 cuadrado por 1 menos X al cuadrado, ¿no? Sí, profe. Esto sería eso. Igual en este caso. Solamente que los XA obviamente sería el 1 y el 2. Entonces, ¿qué pasa? Deberías despejar los XA en cada caso. ¿Sí? Ok. O sea, para cada ecuación, o sea, para cada reactor. Claro, si lo haces para el primero, de hecho, si introduces los datos, creo que conoces todo para ver tiempo de vida medio. Sí, obviamente, de hecho, si utilizas orden 2, creo que no puedes resolverlo porque no conoces CA0. Y entonces aquí abajo te queda CA0 sobre CA0 cuadrado y te queda un CA0 por ahí. ¿Sí? Ok, creo que por eso no lo logras. Podrías suponer orden 1, que en ese caso te quedaría K por CA0 por 1 menos XA, se cancelan los CA0 y te queda todo en función de XA. Ok. ¿Sí? Bueno, de todas maneras lo voy a intentar y cualquier cosa lo escribo. Ok. De hecho, creo que lo único que puedes suponer es orden 1, porque si supones orden 0, también te queda un CA0 por ahí. Sí, y no hay forma no hay forma de hecho de dejarla en función de CA0. Sí, necesariamente tienes que orden 1 en ese problema en específico. Vale, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Yo tenía otra pregunta, pero no es de los ejercicios del libro, sino de la guía que usted mandó. Ajá. El ejercicio 2, que en clase presencial nos dijo que intentáramos hacerlo. Ajá, el de la cosa que subí baja. Exacto, eso. Ese ejercicio tiene varios ejercicios, tiene la parte A, B, C, y yo logré avanzar hasta la parte C, porque no entiendo muy bien la parte C. O sea, me dicen que si habrá una mejor manera de lograr 70% de conversión, excepto cualquiera de las dos formas de los sistemas que me proponen. Ajá. Y no sé si por allí me tengo que ir por la parte de reflujo o me estoy rebuscando mucho, no estoy claro.
Ajá, primero te dice que tienes dos reactores con conversiones intermedias y te mandan a calcular los volúmenes, de manera cuál de los dos sistemas te da el volumen mínimo. Y en la B te calculan el volumen mínimo, entonces te dicen hay una mejor manera y el ejemplo que ellos te ponen es un volumen total más pequeño. Si te pones a ver en ese problema, déjame ver, déjame mover la presentación hacia allá. Si te pones a ver aquí, hay dos formas. Si teníamos los casos, si utilizamos una conversión, un reactor RTMC, un reactor por carga al principio, teníamos que este era su área. Sí, y el RTMC, la del RFP, era el área hasta aquí, ¿no? Y teníamos que el RTMC era toda esta área y después el RFP era toda esta área. Este es uno de los casos. El otro caso era que de 0,3 el RFP era toda esta área y el RTMC, y ahí en ese caso, Este fue el caso que yo planteé, ese que está colocando usted ahí. de hecho, tenías que plantear los dos y ver cuál era el mejor. Obviamente el mejor es este porque te da el volumen más pequeño. Pero es que allí, o sea, en el enunciado me dicen que va desde 0,3 hasta 0,7, o sea, ya me estarían dando el rango de trabajo de la gráfica. Exacto, pero te dicen que tienes un RFP y un RTMC, pero no te dicen cuáles son los volúmenes. Entonces te dicen cuál es la forma en que los dos reactores se colocan para tener un volumen mínimo. Sí, en esta gráfica es fácil, porque esto es lo que te da el menor volumen. Sí, pero si fuese otro tipo de gráfica, entonces necesariamente tendrías que presentar las dos opciones para ver cuál te da el menor volumen. Y de hecho la diferencia de volúmenes tampoco es tan... es ahí más o menos cercana. Entonces, ¿qué? Tengo respecto a ese mismo inciso. Cuando allí te dan el intervalo, solamente se plantea esa área bajo la curva, independientemente de que te quede un rectángulo o un triángulo. No es que te quede un... Yo estoy dibujando el área que es el RFP. Tú lo calculas obviamente con los triángulos y los rectángulos. Sí, pero es que, o sea, yo vi el área que nos están dando, el intervalo de conversión, y es de 0,3 a 0,7. Yo había hecho un planteamiento RFP inicial Y es A,7. Exacto, pero como me dan desde 0,3 a 0,7, yo como que dije, bueno, voy a terminar como lo hicimos en el examen pasado, con el área del rectángulo, y lo que me da allí, bueno, es lo que me dio, pues. Pero dejando a un lado como que la mitad del RFP. No, de hecho necesitas, juro, determinar el área también del RFP. O sea, para sumar y comparar con el otro, invirtiendo los dos. Exacto. Ah, vale, perfecto. Sí, porque son dos áreas diferentes. Ajá, Sí, entonces, el inciso C, entonces te dice cómo tendrías un volumen más pequeño. De hecho, ya con esta gráfica, ya tú sabes cómo tendrías un volumen más pequeño. Simplemente quitando el RFP y dejando que el RTMC haga todo el trabajo. Y ese sería el área del RTMC, que de hecho es más pequeña que el área del RTMC más el RFP del caso anterior. Sí. Sí, ese sería la mejor manera, porque si usas un RFP, el RFP sería toda esta área bajo esta curva y sería de hecho un área más grande que los dos casos anteriores. Acuérdate que el RTMC es en la conversión final o la concentración final,
en el punto, ese punto de la curva que toca, ahí es donde se forma el rectángulo. Si hablamos en 0,7, obviamente es un valor pequeño. Si yo les digo ahora, por ejemplo, 0,8, el rectángulo crece. Sí, igual si lo sigo aumentando, si lo subo a 0,9, entonces ahora crece más todavía, porque entonces ahora no tengo dónde relacionarlo, 0,85. O sea que para ese inciso C, la mejor manera es simplemente plantear un RTMC solo. Un RTMC solo. ¿Sí? Si, de nuevo, si ahora yo les digo, ahora a 0,85, ¿cuál es la mejor forma de tener un volumen más pequeño? Entonces obviamente un RTMC no sería para 0,85 de conversión, sino sería un RFP solo. ¿No? ¿Sí? Obviamente todo depende. Pero Yo veo porque tienes como un área que te va a quedar por encima, como un vacío, curva. Depende. Estamos hablando de un RTMC. Acuérdate que un RTMC Sí, pero es un cuadrado. Puede un RFP en el caso de que estés en 0,85. Ajá, si vamos a 0,85, obviamente, si vamos a 0,85, este cuadrado es el área de un RTMC, eso está claro. Sí. ¿Cuál sería el área del RFP? Solo este área bajo la curva, la de arriba no importa. Ok. Es solo la del área bajo la curva. Sí, entonces, ya por ahí ya sabemos que el RFP es más pequeño que el RTMC, sin tener que sacar cuenta. Entonces, ok, profe, otra pregunta. ajá. En el inciso A y B de ese mismo ejercicio, bueno, en el inciso A me dicen que considerando ambos sistemas lo que ellos plantean allí, o sea, en el caso 1 primero el RTMC, luego el RFP, y en el caso 2 primero el RFP, luego el RTMC. Me dicen que considero esos sistemas que están conectados en serie y me dan la conversión intermedia, o sea, me dicen la conversión intermedia es de 0,3 y la conversión final es de 0,7. Y luego me preguntan que cómo podrían ser arreglados los reactores para obtener el volumen del reactor total mínimo. En ese caso, la manera de poder analizar ese tipo de preguntas es con la parte de la clase que usted nos vio, donde nos daba unas gráficas y nos explicaba que obviamente el volumen más pequeño va a ser será el mejor reactor, porque eso implica menos gasto de contribución del reactor, ¿no? Ahí te están diciendo, o sea, ese es el análisis que hay que hacer. Exacto, donde está el volumen más pequeño. Y la idea de ese enunciado es comparar esta parte, o sea, si este arreglo es mejor que este. En cuál de los dos el volumen total es más pequeño. ¿Sí? Okay. Por eso es que tenías que sacar la cuenta con un sistema primero y después con otro. Ok. Pero, ajá, y la parte B, tengo una duda porque luego me dicen que si el flujo volumétrico es de diseño y ahí el volumen con esa fórmula que me dan porque tengo los datos en gráfica. Pero cuando fui a determinar el volumen para el RCP, no es que no pude hacerlo, sino que lo vi como un poco complicado porque entonces allí yo tenía que evaluar todo el área bajo la curva calculada, o sea que uno calcula pero con la gráfica, y no sé si eso está bien. Sí, ahí tenías que o sea, yo solamente en mi caso con el análisis que yo hice obtuve que los volúmenes eran iguales, pues. Entonces obviamente lo que hice fallar el volumen con el RTMC y como eran iguales entonces no lo hallé con el RFP, pero como que quería hacerlo con el RFP para practicar y lo he engorroso con el RFP. Claro, el problema aquí es que tienes una gráfica que no te escala, o sea, no es por lo general como en los... Sí, Claro. no te
pero el hecho es que tenías que hacerlo con el método de los trapecios, igualito, haciendo triángulos y cuadrados. ¿Sí? Pero en estos casos Sí, utilizaría pero- unas... ¿Qué? Claro, es difícil en este ejercicio por la gráfica. O sea, no tenemos una gráfica bien diseñada. Entonces hay que hacerlo, hay que tomarse una regla. Primero hay que trazar los puntos y con una regla es que vamos a buscar los puntos, hacer nosotros prácticamente nuestra gráfica. ¿Sí? Porque entonces ahora yo por lo menos trazo este punto aquí y digo que esta es una línea recta, entonces si me cuadra con el 20, perfecto, vale 20. Pero si está a mitad de camino, entonces yo tendría que decir que, bueno, si de aquí a aquí vale 1 centímetro, entonces este punto vale 0,2, entonces ¿cuánto vale esto? Vale 22, una cosa así. Sí, este es el problema de las gráficas preimpresas y sin una buena escala. O sea, no les estoy diciendo que todos los problemas son así, pero es que este problema en específico sí. Profe, yo tenía como las mismas dudas que ella, pero yo lo que hice fue, exacto, como que de manera analítica respondí la parte A y la parte B, pero cuando vaya el del RFP, yo me planteé de que el tau es directamente proporcional al volumen y se hallaba, y se hacía ese planteamiento de hallar con los rectángulos y cuadrados, lo vi como muy largo y dije como que no, debería existir otra manera para hacerlo, porque es como demasiado largo para hacer el ejercicio, pero bueno, ya quedó claro de que Sí, es así. Exacto. shock. Gracias, bro. Vale, profe, gracias. Ajá, y obviamente después pueden seguir las siguientes partes. Porque después la parte de qué conversión el volumen del RTMC es igual que el RFP. Obviamente esa es la más difícil, porque entonces tienes que ir cuadrando áreas, por así decirlo. Y bueno, la parte de sí no importa mucho porque habla de múltiples estados estacionarios y esto está fuera del tema, ¿sí? Pero entonces y los diferentes tanto para el TMC como para el RFP para ver cuándo sus dos valores son iguales. La parte E la hacemos, No, entonces. la parte no. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Con respecto al ejercicio 5 de esa misma guía, al final dio el error, ¿verdad? No. Ese lo hicimos en Sí, clase, pero pero no logramos Sí, el terminar. problema de ese tiene que estar bien sea en la parte gráfica o en algún dato. Sí, el hecho es que los cambios de unidades, probablemente cuando anotaron el ejercicio, en algún momento se modificaron alguna unidad. Entonces eso es la parte complicada. Pero en principio el planteamiento, o sea, lo pueden plantear. Que eso fue lo que terminamos haciendo en clase, dejarlo planteado. ¿Alguien más? ¿Aló? Profe, una pregunta con el ejercicio 6.16 del libro. Más 6.16. Uh-huh. Ajá. Ok, en ese caso, yo logré hacerlo hasta cierto punto, porque bueno, me generó dudas algo y quería preguntarle antes de terminarlo, y era que, o sea, tengo los dos RTMC en serie, me dan los volúmenes de ambos, me dan la concentración la concentración A1, me dan dos flujos volumétricos, y me mandan a determinar la ecuación cinética para la descomposición del reactivo A. Ok.
Yo planteé primero como que una primera corrida, que es para el primer reactor, y con la ecuación de diseño del RTMC, determiné el valor de la constante de velocidad 1. Ok. Y luego en la corrida 2, o sea, para lo que correspondería para el reactor 2, también utilicé la misma ecuación de diseño, y determiné la expresión de la velocidad 2. Pero en este caso, el valor de la concentración 2 no lo tengo. Entonces, en ese caso, ¿cómo yo haría para poder hallarlo? O sea, ¿hago una relación o no estoy muy claro? Porque necesito ese valor de concentración para poder sustituirlo en la expresión y hallar como tal la expresión de la velocidad. Ajá. Pero me quedé trancada, no sé cómo hallar esa concentración. Ajá, tú puedes suponer que el cambio se da en 0,1 justo. ¿Sí? Cuando la concentración de A te dicen que es menor a 0,1, entonces para facilidad de los cálculos dice que es 0,1. ¿Sí? Entonces, obviamente, lo hacen en dos partes, en el cual la primera parte, el RTMC, en la primera parte el cambio ocurre en el primer reactor. Sí, entonces cuando el cambio ocurre en el primer reactor, tú supones el primer reactor, ¿cierto? Sí. Porque el Tao del primer reactor, tienes el flujo molar y tienes el volumen. Entonces tienes el Tao, tienes la concentración inicial, que es 10 centímetros cúbicos por minuto, y tienes la concentración final, para ver. No, la concentración inicial es 0,6 en el primer reactor. Exacto, 0,1. tienes 0,6, tienes 0,1, entonces lo que puedes determinar en el primer reactor es la velocidad. Exacto, eso fue lo que hice. Pero cuando me voy a determinar la expresión de velocidad del reactor 2, se me enrolla el papagayo porque no tengo la concentración de A2. Ajá. Tengo que hallarla. Hay un dato ahí, algo que se te está olvidando, que es característico de los RTMC, y eso es que igual las velocidades de reacción. No sé. Exacto. Sí, recuerden que las velocidades de reacción depende de la concentración, ¿sí? Entonces, como la concentración a la salida del primer reactor en el primer eje, en el primer lote es un valor X, porque tienen la concentración 0,1. En el segundo experimento tienes la misma concentración de salida en el reactor 2. Sí. Entonces, por lo tanto, la velocidad de reacción en el reactor 2 Sí, ya, sí, había ese detalle. Entonces lo que no conoces es la velocidad de reacción de la primera corrida del segundo lote, ni la concentración de salida del primer reactor en la segunda experiencia, ¿sí? Sí. Entonces, en función de eso, si planteas la ecuación de la segunda
Entonces quiere decir que esa velocidad es igual. Entonces yo tendría, para el segundo lote, tendría el valor de RA2, el valor de CA2 y el valor de tau, ¿sí? Dejándome como incógnita CA1, y en el caso de este tendría CA0, no tengo CA1 y no tengo RA1. Entonces tendría dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Una incógnita es RA1 y una incógnita es RA1. Sí, profe, entiendo. Si despejo CA1 y lo sustituyo aquí, me queda solamente despejar RA1 y ya lo tendría. Y de hecho creo que ahora con RA1 determino CA1 y ya tengo lo que necesito para hallar la cinética. ¿Sí? Velocidad y tau. Exacto. ¿Sí? Entonces, con velocidad y tau, tengo simplemente divido una ecuación de velocidad entre otras, se cancelan las constantes, tengo las concentraciones a esas velocidades, por lo tanto puedo determinar n. Una vez determine n, determino la constante. ¿Sí? ¿Alguien me sigue o alguien se quedó? Sí, profe, ya lo entendí. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra persona que no haya entendido ese problema? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ah, María, yo leí mal. Ajá. Si entendiste al punto donde determinamos la primera, esta velocidad y esta concentración, ¿cierto? Hasta ahí llegaste. Eso sí. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Recuerda que, vamos a ver si tengo una ecuación de velocidad por aquí. No, creo que no las tengo. Bueno. Vamos a escribirlo a grosso modo. Sabes que RA menos RA es igual a K por CA a la N. ¿Cierto? Menos RA es igual a K por CA a la N. Entonces yo voy a tener un RA1 que depende de un CA1 y un tau1. Sí, en principio a mí lo que me va a importar es el RA1 y el CA1. Sí, esto es lo que me importa, esta combinación. Y voy a tener un RA2 y un CA2. Perfecto. Entonces yo voy a agarrar esta ecuación y entonces en una primera instancia yo voy a dividir RA1 sobre RA2. ¿Sí? Entonces cuando yo divido RA1 sobre RA2, las K se me cancelan. Como están elevados, un paréntesis, y eso es igual a lo que sería, vamos a colocarlo, sería RA1 sobre RA2, sería igual a CA1 sobre CA2, todo eso a la N. ¿Sí? Entonces simplemente aplico logaritmo neperiano de cada lado, entonces por lo tanto n sería igual al logaritmo neperiano de RA1 sobre RA2 entre el logaritmo neperiano de CA1 sobre CA2. Sí, y ahí determinamos n. ¿Sí, María? Profe, ya lo vi. Okay. Y despejo K. O sustituyo RA2 y CA2 y despejo K. Cualquiera de los dos casos. ¿Alguien más? Profe, Sí. de un ejemplo con el 6.5 ¿Qué punto es?
Ok. Ah. Ok, la actividad. Vamos al de la actividad. ¿Dónde está el libro? Aquí está. Ajá, el libro nos dice, a través de un tanque agitado, un tanque bien agitado, fluye agua que contiene una especie radioactiva de vida corta. Eso da tiempo que el material radioactivo se convierta en desecho no peligroso. Tal como opera en este momento la actividad del séptimo. Adelante. Esto no está mal, pero se requiere reducirla aún más. Una de las secretarias del despacho sugiere que se inserte un tabique en la parte central del tanque de manera que actúe como dos tanques bien agitados en serie. La pregunta es, ¿ayudaría a esto? Si la respuesta es no, decir por qué. Si es afirmativa, calcular la actividad que se espera la salida comparado con la que entra. Primero, para el primer caso, solamente para el primer RTMC, ya nos dicen, nos dan una relación de la concentración de entrada con la concentración de salida. Dice la actividad de salida es un séptimo de la de entrada. Sí, sería simplemente dividir la concentración de A1 entre la concentración de A0 y eso le da un séptimo, ¿no? Exacto. Perdón, sí. Sí, la de la salida entre la entrada es un séptimo. ¿Sí? Entonces, obviamente, en función de esto, el plan, tu relación catao, porque obviamente no conoces la constante, ¿sí? Y tampoco conoces el orden de reacción. Sí, eso que usted está diciendo ya no lo 6, porque, o sea, si paso a la constante K, de un lado me queda simplemente la relación y a mí me da 6. A ver, Pero eso depende, porque entonces, y ahí ya tú estás suponiendo orden 1. Ahí tienes que, obviamente, decir que, bueno, voy a empezar suponiendo que es orden 1. ¿Sí? eso le iba a preguntar, o sea, cuando uno supone en los órdenes de reacción, en este caso, si yo asumo 1 y 2, ambas están bien. O sea, ¿cómo sé yo que estoy asumiendo el orden Correcto. adecuado? Caímos en lo mismo del problema hace rato. Si supongo orden 2, entonces de alguna forma me va a quedar por ahí un 0 bailando, que no puedo eliminar. ¿Sí? Okay. O sea, 1. Si tú supones orden 1, te quedaría tau 1 es igual a CA0 menos CA1 entre K por CA1, ¿cierto? Si mueves K, te quedaría que K tau es igual a CA0 menos CA1 sobre CA1. Por lo tanto, te quedaría que K por tau es igual a CA0 sobre CA1 menos 1. O sea, despejando. Exacto. Si fuese orden 2, entonces ahí tienes un problema, porque entonces te quedaría CA0 menos CA1 sobre CA1 cuadrado. Entonces por ahí hay un CA1 de más que tú no tienes cómo hallar, ni cómo relacionarlo. Tú solamente tienes CA0 sobre CA1. ¿Sí? Ok, entiendo. Entonces, cuando supones, tú supones en base a lo que tienes. Entonces, obviamente tú no puedes suponer orden 2 porque te queda un valor que no puedes determinar. Así como no puedes suponer orden 0 porque te quedaría CA0 menos CA1. Entonces, tú no tienes esa relación CA0 menos CA1 tampoco. Pues, ni cómo determinarla. Entonces, eso, o sea, las sucesiones se hacen en función de lo que tiene, lo que nos hace falta. En este problema, lo único que nos hace falta es un orden de reacción. Y como lo único que nos hace falta es un orden de reacción, yo supongo 1. Entonces, ¿qué pasa? Si supongo orden 2, me queda algo que no puedo determinar. Si supongo orden 0, me queda algo que no puedo determinar. Entonces, por lo tanto, supongo
igual 1, lo que hago es plantear lo que dijo la secretaria, ¿no? O sea, dividir el volumen a la mitad. Se supone que están en serie. Entonces, Supongo que está en serie. sí, que eso es lo que ellos colocan ahí. De manera que el tanque está en la mitad de serie. ¿Sí? Eso quiere decir que el flujo que pasa por los dos es el mismo, pero el volumen se divide hasta la mitad. Entonces, si el volumen se divide a la mitad con el mismo flujo, quiere decir que la relación K-Tau se divide a la mitad. Y son iguales, la del 1, o sea, la del reactor 1 y la del reactor 2. Exacto, pero es la mitad del original. Exacto. Sí. ¿Sí? Entonces ¿cuánto? La relación de las concentraciones, Exacto. ¿no? Sí, sí, sí. Y con esa, o sea, esa relación de concentración es lo que o sea, es el valor que me están pidiendo, que es la actividad, pues, Exacto. de la corriente de salida. En este caso tendría que tomar en consideración o sea, la relación que me están pidiendo es la Exacto. Ok, gracias, profe. Nada. ¿Alguien más? ¿Aló? ¿Más nadie tiene ninguna pregunta? ¿Alguna duda, Nico? Supongo que no, porque nadie dice nada. Entonces, si es así, nos vemos el jueves aquí en la escuela. O sea, obviamente en la escuela no, allá en el decanato igual. Clase presencial, probablemente sea el aula 24 otra vez, pero ese día le digo nuevo. Y seguimos aclarando dudas, pues. Entonces, obviamente ese día ustedes pasan a la pizarra y resolvemos los problemas entre todos. Obviamente traten de traer más dudas para aprovechar al máximo el tiempo. Vale, profe, la hora es a las 9, igual que siempre, ¿no? ¿A las 9? Sí, a las 9. Ok. Vale, entonces nos vemos el jueves. Hasta luego, profe. Que pasen buena tarde.